Bienvenidos. En este video voy a presentar cómo analizar los datos provenientes de la medida del diámetro y el perímetro de una circunferencia para determinar pi. Para ello vamos a utilizar la herramienta Google Spreadsheet de la suite de Google, que nos va a servir para hacer un análisis muy completo. Bueno, entonces digamos que lo principal es incluir el uso de herramientas computacionales en el análisis de datos. Estas herramientas son colaborativas, es decir, que permiten la interacción no presencial, no directa entre los estudiantes, permite analizar eh, esas Google Spreadsheets para analizar datos y presentar datos sobre todo, y al final pues lo que vamos a hacer es determinar el valor de pi con su respectiva incertidumbre. Entonces, iniciemos diciendo que la actividad experimental consiste en que tenemos un conjunto de circunferencias. Observen que algunas tienen irregularidades, no son circunferencias perfectas. Y tenemos este conjunto de circunferencias y vamos a determinar para cada una de ellas el diámetro, claro, el perímetro con una cinta métrica. Entonces, eso lo hacemos para cada una de las 9 circunferencias y obtenemos una tabla de datos en la cual tenemos no solo el diámetro y el perímetro, sino además la incertidumbre en cada una de las medidas. Recuerden que la incertidumbre en cada una de las medidas corresponde con la resolución del instrumento de medida. En este caso ambas han sido determinadas con una regla milimetrada y por lo tanto la incertidumbre es una décima de centímetro, es decir, un milímetro. Ahora, ¿qué cálculos tenemos que hacer? Pues si consideramos la relación perímetro-diámetro, sabemos que el perímetro es igual a pi veces el diámetro. Ahora, de allí vamos a hacer el cociente entre el perímetro y el diámetro y obtenemos un valor aproximado de pi. Aquí es un valor aproximado, no es un valor exacto. Entonces, puesto que el perímetro lo medimos con una determinada incertidumbre, p media más o menos delta de p, y el diámetro también lo medimos con un valor de medio más o menos una incertidumbre, de aquí debemos obtener un valor de pi, que es un valor central, un valor medio, más o menos una incertidumbre en el valor de pi. Cuando calculamos pi vamos a considerar que lo obtenemos el valor central, lo obtenemos de los valores centrales p barra de barra, p barra sobre d barra. Es decir, p a la 1 por d a la menos 1. Esto me permite determinar cuál es la expresión para calcular la incertidumbre en pi, es una incertidumbre cuadrática, y observen que la cantidad p sobre d, vuelve a aparecer aquí, tenemos un menos 1 y un más 1, el menos 1 corresponde al exponente de la variable p, y el exponente menos 1 corresponde al valor menos 1 corresponde al exponente de la variable d, pero, claro, puesto que todo ese término está elevado al cuadrado, no nos interesa el signo al que está elevado, solamente la potencia a la que está elevada cada una de las variables. Entonces, observen que a partir de la expresión estamos obteniendo una expresión más general que nos permite determinar cuál es la incertidumbre en el valor hallado p sobre d, que llamamos pi. Bueno, entonces, ahora, ¿qué cálculos vamos a hacer? Entonces, otro cálculo que vamos a realizar es que vamos a obtener diferentes valores de pi, cada uno por cada una de las circunferencias, y vamos a calcular el promedio de ese valor, es simplemente la suma de los valores de pi dividido entre el número de valores, y vamos a calcular también la desviación estándar de la muestra, de la población total, y observen que es cada uno de los valores, le restamos el valor medio, lo elevamos al cuadrado, sumamos todos estos valores, lo dividimos entre el número de valores y sacamos la raíz cuadrada. Y este es un valor que vamos a utilizar para especificar la incertidumbre cuando tenemos un conjunto de valores o hemos evaluado todos los valores de una población. Entonces, iniciamos creando una tabla. Esta tabla ya está prediseñada, la pueden encontrar también en los comentarios, donde tenemos número de circunferencia, diámetro, perímetro, incertidumbre en el perímetro, perímetro sobre diámetro e incertidumbre en el perímetro sobre el diámetro. Entonces pasamos a copiar los valores que hemos hallado para el diámetro. En este caso voy a copiar y pegar, entonces voy a cortar y pegar. Y miren que la incertidumbre, pues voy a decir que es 0.1 centímetros. Podemos arrastrar,
Vamos con la manito, arrastramos y obtenemos todos los valores en la columna. Voy a hacer copiar y pegar los valores hallados para el perímetro y de la misma forma la incertidumbre en el perímetro. Bien, una vez tenemos estos valores, vamos a pasar a calcular el cociente entre el perímetro y el diámetro. Para eso utilizamos las funciones automáticas de Google y miren que decimos igual, marcamos las columnas que vamos a validar y luego arrastramos. De esta forma, ¿qué obtenemos? Pues obtenemos el cociente en cada uno de los casos. Posiblemente es necesario ajustar el número de cifras decimales, reducir o ampliar. Entonces ampliamos a un número de 3 y ahora vamos a calcular la incertidumbre en el cociente P sobre D. Entonces vamos a utilizar esta fórmula que tengo acá abajo, ¿sí? Este es el primer factor por raíz cuadrada, abrimos paréntesis, cerramos el paréntesis externo, abrimos de nuevo paréntesis y decimos que esto es delta de P sobre P barra. Cerramos paréntesis elevado al cuadrado, más abrimos paréntesis, delta de D dividido entre D barra elevado al cuadrado. Damos clic y ya tenemos nuestro valor. Ajustamos el número de cifras decimales y arrastramos. Bien, ya tenemos entonces calculada la siguiente columna. Ahora vamos a calcular la desviación estándar y observen que la desviación estándar la calculamos, el promedio lo calculamos con la función promedio, average, y decimos igual a B que nos aparece, marcamos los datos que vamos a promediar y aquí nos entrega el promedio y podemos calcular la desviación estándar, que es esta expresión que tengo acá, él automáticamente la hace, entonces decimos STDEV, desviación estándar, marcamos las columnas, damos enter y ya tenemos la desviación estándar. Y observen que ya tenemos todo puesto. Ahora vamos a mirar cómo hacemos una regresión lineal. En este caso utilizamos la función linEst, estimación lineal. Decimos linEst, datos conocidos, estos son los valores y, o sea que en este caso es P, que es el perímetro, punto y coma, D, que es el valor conocido, y ahora decimos 1, y punto y coma 1 para calcular todos los valores. Y nos da todos los valores de la expresión. ¿Sí? Es decir, vamos a ver qué es lo que significan estos valores. Primero, la pendiente de la regresión lineal es igual a esta primera cantidad. El intercepto de la aproximación lineal es este segundo valor que tenemos acá. La incertidumbre en la pendiente es este valor. Y la incertidumbre en el intercepto es este otro valor que tenemos. Observen la secuencia como está entregada allí en este caso. Y finalmente vamos a incluir los valores del valor medio, que lo tenemos aquí, y la desviación estándar. Muy bien, entonces ya tenemos los valores, podemos ajustar aquí las cifras decimales. Muy bien, aquí podemos también ajustar las cifras decimales a las que necesitemos. En este caso creo que bueno, hice una de más, pero bueno, ahora corregimos este pequeño detalle. Muy bien, entonces observen las funciones que hemos utilizado y sobre todo, aquí lo más importante es ver que todo este proceso se hace automáticamente una vez tenemos las tablas. Ahora pasamos a mirar cómo trazamos un gráfico. Observen que voy a trazar el gráfico de diámetro, perímetro, es decir, perímetro versus diámetro. Recuerden que decimos perímetro versus diámetro, decimos insertar un gráfico y elegimos un gráfico que será una dispersión porque lo que tenemos es un conjunto de puntos. Vamos a elegir los datos y elegir los datos del eje X, damos clic y seleccionamos los datos que van a ir en el eje X. Ahora, añadir la serie, vamos a añadir la serie que vamos a analizar, damos clic aquí y sabemos que la serie que vamos a analizar es la columna E. E3 a E11. Damos a aceptar y ya tenemos la gráfica de los puntos. Miren que de una forma muy rápida hemos obtenido. Ajustamos un poco la gráfica puesto que necesitamos que se nos ajuste este espacio
Listo, bueno, y entonces ahora vamos a personalizar. Primero, el estilo del gráfico. Pues en el estilo del gráfico tenemos varias cosas. El título primero. Título, vamos a ver, títulos y gráficos. Texto del título, del eje vertical. Voy a ponerle que es perímetro en centímetros. Recuerden poner las unidades siempre. Título del eje horizontal, observen que allá apareció. Vamos a decir que es diámetro en centímetros. Título del gráfico, voy a decir que esto es, digamos que es la gráfica 1, y en el subtítulo de ese gráfico voy a decir que significa, que en este caso sería perímetro versus diámetro. Muy bien, bueno, entonces ya tenemos esto, podemos ajustar un poco, vamos a centrar estos títulos, centramos en ambos casos y continuamos con nuestra personalización. Bueno, entonces ahora vamos a ver el estilo del gráfico, ya todo está muy bien. Título, vamos a mirar qué sucede con la serie. En la serie ya tenemos la serie de datos, podemos ajustar el color de los puntos que hemos tomado, podemos cambiar el color que más queramos, la opacidad si queremos que se quede un poco opaco, el tamaño de los puntos. Entonces lo ajustamos por aquí y decimos si son cuadrados, círculos, bueno, allí elegimos un bueno. Y establecemos si el eje va a estar a la izquierda o a la derecha. Pero aquí viene lo importante y es que necesitamos o incluir barras de error, etiquetas o una línea de tendencia. Esta línea de tendencia nos dice que vamos a ajustar linealmente esos datos y vamos a incluir una ecuación. Y observen que aquí tenemos la ecuación, ¿sí? Esta serie de datos ya queda ajustada. Vamos a ver, esta leyenda es importante, miren que esta leyenda es donde aparece la ecuación. Podemos cambiar el tema, el tamaño y decir dónde va. Si no queremos que aparezca, pues decimos nada. Si queremos que aparezca en la parte de arriba, la parte de abajo o pues por defecto, de arriba está muy bien. Ahora vamos a ajustar el eje horizontal y miramos que el valor mínimo en este caso es 0, el valor máximo, vamos a ajustar valores, aquí podemos poner valores, bueno, 70, bueno, por aquí me va a quedar muy grande, bueno, miremos a ver, entonces miremos el eje vertical, valor mínimo 0, valor máximo 30, bueno, miren que el gráfico no se nos va a ver, entonces necesitamos ajustarnos más a los valores, a los rangos de los valores. Voy a regresar, este lo voy a dejar desde 0 hasta 70. Eje vertical, eje horizontal, cuadremos esto, a ver, el eje horizontal tiene un rango máximo hasta 30, muy bien, ajá. Y ahora el eje 25 para que no nos estreche mucho, y en el eje vertical sí vamos a decir que es desde 0 hasta 80. Y miren que ya la gráfica nos cabe perfectamente en nuestro gráfico. Bien, ya tenemos casi todos los datos, podemos ajustar un poco las líneas del eje horizontal. Vamos a incluir líneas en las cuadrículas secundarias, pueden cambiar color, marcamos las graduaciones principales y podemos marcar las graduaciones secundarias. Para el eje horizontal, lo mismo para el eje vertical. Podemos hacer exactamente lo mismo, todo esto con el fin de ornamentar un poco nuestra gráfica y que sea mucho más legible. Bueno, muy bien, parece que todo está bien y ya tenemos nuestra gráfica completamente formateada, la ajustamos pues al espacio en que nosotros necesitamos trabajar. Bueno, muy bien, observen que ya tenemos todo y ahora, muy bien, ahora pasemos a ver los resultados. En este caso tenemos diferentes resultados. Uno, el perímetro sobre el diámetro para cada una de las circunferencias y observen que tenemos el valor de cada una de las incertidumbres. Tenemos valores que están un poco alejados del valor 3.14, pero también tenemos una incertidumbre que nos dice si está dentro de ese valor. También calculamos pi a partir de la pendiente de una recta, de una regresión lineal,
y lo calculamos también a partir del promedio y la desviación estándar. Hay que hacer una aclaración, es que estos son muy pocos puntos para poder estimar de forma completa una desviación estándar, pero digamos que cuando contamos con muchos puntos, esa desviación estándar se acerca mucho a una distribución real. Entonces obtuvimos valores de pi, de la forma pi central, más o menos delta de pi, y en este caso tenemos un valor a partir de la regresión lineal que es 3.17, más o menos 0.03, es decir, está bastante bien si observamos cuál es el rango, es decir, allí está el 3.14, sería 3.20 más, desde 3.14 hasta 3.20. En el otro caso tenemos 3.15 más o menos 0.03 y podemos pensar que en este caso el promedio que hemos sacado junto con la desviación estándar está, digamos que nos da un resultado que concuerda más con el objetivo, más exacto. Bueno, consideraciones finales. Observen que se ha usado Google Spreadsheets para hacer un análisis elemental de datos experimentales. Se ha trazado la gráfica de los datos y la línea de tendencia o regresión lineal y se ha calculado la pendiente y el intercepto de la línea de tendencia con sus respectivas incertidumbres. También hemos calculado el valor de pi con diferentes, digamos, técnicas a partir de los mismos datos experimentales. Muy bien, muchas gracias. Espero que el video les sea muy útil para la clase. Recuerden que en la caja de comentarios va a estar incluido el documento Google Sheets con el que trabajé. Muchas gracias.